vida personal, vida profesional, y también las he encontrado en las diferentes empresas donde he estado trabajando y donde he estado participando en ellas. Las encontramos en investigación y el desarrollo. Estuve equipo a nivel de investigación de maquinaria agrícola y post cosecha, en todo lo que tenía que ver con frutas, con vegetales. Y esto me ayudó mucho en el tema de lo que tiene que ver con el contacto con las personas. Con la parte de los campesinos, en el diseño de divulgación de algunos trabajos de investigación. También estuve trabajando en el área industrial, donde me permitió pues también conocer un poquito más sobre la investigación y el desarrollo ya de productos y cómo las empresas necesariamente a través del tiempo se tienen que ir reinventando y que ciertos momentos de la vida o de la vida de tanto del ser humano como también de las empresas, nos hemos encontrado con algunas crisis que no solamente las controlamos desde parte nuestra, sino que se van encontrando en el camino, y una muestra de eso es lo que estamos viviendo ahorita con esta pandemia. También he estado muy vinculado sobre la formación de líderes, cuáles son como aquellos principios básicos, cuáles son como las habilidades que se deben desarrollar pues a la hora de liderar un equipo o liderar su vida también, ¿no? Y en el momento soy gerente de la editorial Crecer. Es una editorial con sentido social donde apoyamos a los escritores, ayudamos a toda la parte de lo que es contenidos y desarrollamos pues algunos cursos. Este webinar es el resumen de varios temas que son, podríamos decirlos, que son talleres específicos, pero hoy es que hemos querido como integrarlos y creo que es el momento y es como de lo que estamos viviendo, como para que nosotros empecemos a buscar ese espacio, esa manera de cómo nosotros, a través de esta crisis, cómo la podemos convertir en una gran oportunidad. Entonces, vamos a encontrar varios momentos. Una primera parte, pues si no conocemos el significado de algunas palabras, es complicado que nosotros pues podamos entender en qué nos estamos enfrentando y qué es lo que nosotros estamos viendo. Vamos a tener pues los dos pilares para superar las crisis que son claves y cómo nosotros vamos a encontrar un camino, pero que tiene que ir soportado con estos dos pilares. Vamos a encontrar también una barrera que siempre es la que nos enfrenta, y es el miedo. En muchas ocasiones el miedo nos lleva a paralizarnos. A veces decimos, y eso también nos lleva a la procrastinación, que es la postergación de las cosas. En algunas ocasiones le dicen a uno, no, es que usted es perezoso, es que usted es esto. Y no, en muchas veces es que tenemos miedo, que a veces lo disfrazamos de algunas maneras y no lo vemos, y eso hace de que nosotros no podamos avanzar en el camino. Entonces es muy importante aprender a reconocerlo, aceptar que tenemos miedo, que no es malo, y en esto lo vamos a mirar una serie de cosas. Y la ética del cuidado, que está basada pues en lo que llaman la ética del cuidado de Leonardo Boff, y cómo nosotros lo hemos, y yo pues lo he buscado para que se fuera metiendo como que fuera práctico, no tanto una filosofía que se queda en cosas muy elevadas, sino que son filosofías que sean aplicables a la vida. Y el cambio es individual, pero para eso nosotros tenemos que desarrollar una serie de habilidades y que eso se va a ver reflejado tanto en lo personal y a nivel colectivo. Entonces vamos a continuar. Hay una frase que me parece bastante interesante, entonces, que tenemos ahí, que las dificultades no son obstáculos, de Martin Boger, y sino no son obstáculos a la plenitud o a Dios, sino que son el camino. Entonces, muchas veces nosotros en las crisis lo que buscamos es salir corriendo, y esto nos invita no a salir corriendo, tenemos que entrar en la crisis, conocer la crisis, mirar qué es lo que nos está pasando, evaluarnos, ¿sí? Porque el salir corriendo no nos permite a nosotros, sino como
como aplazar un poco las soluciones que podemos encontrar y podemos estar perdiendo las grandes oportunidades que nos está trayendo este inconveniente que se está presentando en nuestras vidas. Entonces, primero, pues la crisis. La crisis viene derivado del griego crisis, que es tomar decisiones, que es decisión. Entonces ya tenemos un primer elemento que lo que tenemos que hacer en la crisis es que sabemos que tenemos que tomar decisiones. Entonces viene del verbo crino, yo decido, y además de eso, pues tengo que tener un juicio, tengo que analizar, tengo que mirar un poco y mirar qué es lo que me está pasando, hacia dónde me tengo que ir. Entonces ya hay el primer elemento que es tomar decisiones. O sea, quiere decir que vamos a entrar a un verbo y es el de actuar, es el de decidir, es el de empezar a mirar, tomar dos decisiones. Siempre hay dos decisiones. O me quedo llorando o empiezo a tomar acción y empezar a mirar qué tengo que hacer. Está el miedo, que representa, en algunos expertos dicen, pues es una emoción, ¿sí? De angustia provocada que en presencia de un peligro, ya sea real o imaginario. Entonces ya vemos acá la cuestión del miedo, que encontramos dos elementos bastante interesantes, que puede ser real o imaginario, ¿sí? Que puede ser un ataque, por decir algo, si yo voy en la calle, me atacan, eso es un peligro real. Pero también está el imaginario, en que yo puedo de pronto decir, ay, es que esta pandemia ya mi negocio me hizo quebrar, o me van a echar, o cualquier situación es que todavía no han ocurrido y ya nosotros nos estamos haciendo esa imaginación, entonces entramos en esa angustia, en ese estrés, y eso nos genera pues una serie de inconvenientes. Y está el cambio, que el cambio viene lo que es cambiar, o sea, pasar de un lado a otro, tener un trueque, dar una cosa por otra. Entonces queremos decir que nosotros tenemos que, lo que se está presentando, vemos que no está funcionando, entonces vamos a mirarlo, vamos a cambiarlo por algo que realmente funcione. Entonces son los tres elementos que vamos a tener en cuenta para ya teniendo un poquito claro sobre el tema, vamos a entrar ya en materia. Entonces, para eso, yo les decía, hay una cosa que es muy importante y el tema es la actitud. Entonces ya vemos que en crisis veíamos que era un verbo, ¿sí? Que era el de tomar decisiones, pero realmente no nos invita a tener una acción, sino ella una actitud. Entonces, cuando nosotros tenemos una actitud, esa actitud es la que nos va a llevar a nosotros a empezar a trabajar, a empezar a poner acción y empezar a mirar. Es o una actitud de que vamos a salir avantes, o la actitud de derrota, de quedarme ahí y quedarme sentado esperando a ver qué suceden las cosas, o si yo tomo la acción y empezar a mirar qué es lo que vamos a hacer. Entonces la crisis nos invita a tomar decisiones, por lo tanto es un verbo, pero tiene un ingrediente especial. Entonces, que depende de la actitud con que enfrentemos la situación. Entonces, vamos a tener en cuenta tres elementos que en la vida los vamos a estar encontrando. Y esto nos significa lo que es como el centro del ser. Y es importante que empecemos nosotros a tenerlo muy claro, que es el pensamiento. Entonces, el pensamiento, y es la conexión con el sentimiento, y es la conexión con la acción. Entonces, son tres elementos que se van compenetrando y que no pueden ir solos, porque si nosotros nos quedamos en solo el pensamiento, solo nos quedamos como filosofando, como que allá llevando, sí, qué chévere la cosa, pero si nosotros realmente no estamos sintiendo lo que estamos pensando, entramos en un conflicto ahí, porque pues las cosas no tienen sentido, empiezan a hacerlas porque de pronto la conveniencia por otras cosas, y eso me puede generar a tomar unas acciones que pueden ser positivas o pueden ser negativas. Estas acciones de qué dependen. Entonces, hay dos actitudes que nosotros nos lleva a tener eso, que es oportunidad, o la otra es de quedarnos ahí y sumirnos dentro de la derrota y dentro de lo que no tiene que,
dentro de lo que no funciona. Entonces, cuando nosotros empezamos a alimentar ese pensamiento, lo que vamos a hacer es alimentar la visión. Vamos a empezar a ver un poquito más allá. Por eso es importante nosotros tener en cuenta qué es lo que pensamos, cómo lo pensamos, qué es lo que le estamos metiendo a nuestra mente. Y este pensamiento nos da esa visión, nos aclara el camino y nos empieza a buscar como esa visión, como ese panorama hacia dónde yo puedo ir. Pero debo conectarlo a un sentimiento, que ese sentimiento me produce una emoción y ahí es donde encontramos el segundo, que es la pasión. Y esta pasión es la que me lleva a encontrar esa misión. Y esa misión me lleva a una acción que genera una voluntad. Entonces, eso me genera la acción de querer hacer las cosas, porque ahí más adelante vamos a mirar varias connotaciones que son importantes a la hora de la acción, que podemos hacerla de una manera que puede hacer a nivel de lo que yo quiero hacer o a nivel de lo que otros me están diciendo que haga. Entonces, dentro de esto, es importante la actitud del ser humano para tomar estas decisiones. Entonces, para eso nosotros tenemos que empezar a tener claro cuáles son mis pensamientos, cuáles son mis emociones, mis sentimientos, qué es lo que nosotros tenemos que hacer para que de ahí empecemos a divisar como cuáles son los pasos o cuáles son el camino y escoger y empezar a actuar. Porque solamente quedarnos en el pensamiento o en el querer no es suficiente. Tenemos que tomar esa acción. Por eso es importante que los tres estén conectados para que nos permita tener esa acción y nos permita avanzar. Si no, nos quedamos solamente en lo que tiene que ver con eso. Entonces, para esto vamos a mirar unos pilares que son bastante fundamentales. Y hay un tema que entra aquí que es clave, que es el desarrollo sostenible. Ese es un camino que es el que nos muestra cómo nosotros podemos encontrar ese equilibrio, ¿sí? Vimos que hay una cosa que es el pensamiento, que es el sentimiento y que es la acción. Pero aquí nosotros, ese es todo eso que vimos, tenemos que meterlo dentro de un camino. O sea, de nada sirve yo querer hacer las cosas si no tengo claro hacia dónde tengo que recorrer, hacia dónde quiero ir. Entonces, lo que buscamos nosotros es tener un equilibrio entre la economía, la sociedad y el medio ambiente. Esto no solamente está destinado para una empresa. Esto también lo podemos estar nosotros vinculando en nuestra vida personal. ¿Por qué? Porque tenemos dentro de nuestra economía, debemos tener una productividad, debemos generar unos ingresos, pero también nosotros tenemos una manera de relacionarnos. Entonces, ¿qué pasa? Que yo no me puedo volver solo trabajo, solo productividad, solo dinero y olvido mi parte social, que es mi familia, que soy yo y es mi familia y es la relación que yo tenga también con mis vecinos y comunidad. Pero también yo tengo que tener una conexión con el medio ambiente. Yo no me puedo apartar de esa conexión que me genera todo lo que está a mi alrededor. Ese medio ambiente ecológico, ese medio ambiente a nivel laboral, ese medio ambiente a nivel social, ese medio ambiente a nivel familiar y el medio ambiente interno, que es el que nos permite a nosotros como identificarnos y saber hacia dónde vamos. Estos dos pilares nos exigen una actitud. Y es la actitud de qué? De siempre estar en constante aprender. Entonces, fíjese que aquí empezamos a tener cierta importancia esto del aprender. ¿Qué pasa cuando yo me considero un producto terminado? Entonces, cuando yo me creo producto terminado, me creo que me las sé todas y pierdo la gran posibilidad de aprender de otros la manera de cómo ellos se expresan, de que ellos nos pueden enseñar una serie de cosas, ciertas situaciones me llevan a aprender. Entonces, cuando yo me creo todo eso, entonces empiezo a morir. Son dos elementos fundamentales y por eso es importante el aprender, porque yo estoy abierto al aprendizaje, estoy abierto a conocer nuevas cosas, estoy abierto a la vida. Pero cuando ya empezamos y nos creemos que somos producto terminado,
entonces ya ahí empezamos a limitar nuestro, porque no estamos viendo mucho más allá. Ni podemos aprender de las situaciones, ni podemos aprender de las personas, ni podemos aprender de la misma vida como tal. Entonces, los dos pilares fundamentales, ¿cuáles son? Aprender a vivir. Es el primero. Aprender a vivir. ¿Por qué es importante aprender a vivir? Porque es el que me va a permitir cómo va a ser mi vida de acuerdo a ese pensamiento, de acuerdo a ese sentimiento y de acuerdo a esa acción. ¿Cómo voy yo a avanzar? ¿Cómo va a ser mi vida? Y esto es lo que me permite que a través de las experiencias que voy teniendo, voy aprendiendo de esas experiencias. Y eso lo vemos a través de los grandes empresarios y los grandes líderes. Los grandes líderes no era que de la noche a la mañana aprendieron y salieron aprendidos y empezaron a trabajar y no. O sea, ellos fueron aprendiendo a través de qué? De una serie de derrotas que me permiten, que me van buscando una serie de cosas que van llevando al ser humano a ir aprendiendo, a ir mirando y decir, ah, listo, me sucedió esto, no tengo que actuar de esa manera, o esto me enseñó, esta situación de vida me enseñó a esto. Entonces, es aprender a vivir. Pero para aprender a vivir, hay que tener algo muy claro, que es estar consciente de lo que está sucediendo. Muchas veces nosotros actuamos en modo piloto. Entonces vivimos la vida y este momento que estamos viviendo de esta crisis, de esta pandemia, nos ha llevado a hacer un alto en el camino. Y era algo que de pronto ya nosotros teníamos y necesitábamos, pero la misma situación y la mismo corre-corre diario no nos había permitido nosotros salir y decir, oiga, ¿cómo está mi vida? ¿Será que la estoy llevando como tiene que llevarla? ¿Será que soy feliz? ¿Será que esto que yo estoy haciendo me está llenando? ¿Será que esto que yo voy a hacer es lo que yo realmente quería hacer? ¿Esta profesión que yo tengo es realmente lo que yo quería? ¿Esta empresa que yo creé está yendo de acuerdo a lo que yo una vez soñé? Entonces son una serie de preguntas que que teníamos que hacer, ¿no? Y esta situación nos está permitiendo eso, que tenemos que aprender a calmar la vida y empezar a ver la vida con otros ojos. Es empezar a mirar nosotros y aprovechar todo lo que nos está presentando para poder aprender y poder vivir. Entonces, este primer elemento del aprender a vivir nos lleva a conocernos un poquito más, nos lleva a que nosotros empecemos a mirar internamente. Esto nos está invitando es a que entremos. Cuando nosotros empezamos a entrar en nosotros mismos, ahí empezamos a ver una serie de cosas en donde vamos a ver y vamos a encontrar cosas que de pronto no sabíamos que teníamos, algunas habilidades, o de pronto habían cosas que uno creía estar haciendo bien y de pronto en este momento uno ve y dice, oiga, esto no es lo que yo estaba, oiga, esto que estoy haciendo no es lo correcto. Entonces, ese parar y ese aprender a vivir nos va a llevar a eso, a mirarnos adentro, a llegar a nosotros mismos y empezar a mirarnos realmente quiénes somos. Entonces, ahí nos estamos mirando y ahí estamos entrando como en el primer elemento o en la primera pregunta, que son de las tres preguntas fundamentales que tiene el ser humano. En la primera es, ¿quién soy yo? Entonces, este aprender a vivir me va a permitir eso, encontrarme conmigo mismo y me va a permitir decir, oiga, ¿quién soy yo? ¿Quién es él? ¿Quién es, por ejemplo, en mi caso, quién soy yo? ¿Quién es este que llaman Rafael Riveros? Y ahí cada uno de ustedes van a empezar a hacerse esa pregunta, ¿quién soy yo? Entonces, cuando empezamos a mirar por dentro de nosotros, empezamos a encontrar una serie de elementos que nos van a ir llevando a ciertas cosas y a ciertos aprendizajes. Y en la medida en que nosotros vamos aprendiendo, vamos a encontrar otro tema que es el de saborear la vida, porque vamos a encontrar cosas desagradables y cosas agradables.
Entonces vamos a encontrar momentos felices como también momentos de tristeza. Entonces vamos a encontrar situaciones muy alegres, muy chéveres, pero también vamos a encontrar situaciones complejas de crisis. Y eso es lo que nos permite a nosotros. En el primer elemento, el primer pilar, es aprender a vivir, aprender a vivir. Entonces, viene el segundo. Yo no me puedo quedar en mí, sino que yo tengo que abrirme a los demás. Y es lo que estamos viviendo en este momento. En este momento, yo me cuido para cuidar a los míos, para cuidar a los otros. Entonces, ahí viene el segundo pilar. Aprender, aprender a vivir juntos. Y esto es lo que nos estamos encontrando en este momento de que la gente quiera salir corriendo, que la gente quiera perderse del mapa. ¿Por qué? Porque estamos viviendo un momento en donde nosotros no estábamos compartiendo con las personas más cercanas, ni estábamos compartiendo con los demás. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estábamos inmersos en una vida de rapidez, en una vida de apuros, en una vida de no tengo tiempo. Y en este momento empezamos nosotros a ver la vida con otros ojos. Y es empezar a detenernos y decir, listo, ya estoy mirándome por dentro, pero también estoy mirando cuál es la relación que yo tengo con el otro. ¿Cuál es la relación que yo tengo con mi esposa, con mi pareja? ¿Cuál es la relación que yo tengo con mis hijos? ¿Cuál es la relación que yo tengo con mis vecinos? ¿Cuál es la relación que yo tengo con mi entorno? Entonces, es aprender a vivir juntos. Y aquí viene otro elemento bastante interesante, que es esto de aprender a vivir juntos, me va a permitir a mí encontrarme con el otro, empezar a compartir las vivencias. Entonces, yo ya empiezo a aprender del otro, empiezo a ver que el otro también me está enseñando cosas, que el otro también, por muy menos que lo creemos, que en muchas ocasiones hay gente que pues en ciertos momentos nosotros tenemos ciertos niveles académicos y nos creemos que somos la última Coca-Cola del desierto, ¿sí? Nos creemos que somos lo último, que somos lo máximo y estamos perdiendo una serie de oportunidades que la vida nos está entregando. Entonces, ahí empezamos nosotros a tener el segundo, que ya vamos a tener en cuenta es la convivencia, es convivir con el otro. ¿Y ese convivir qué es? Compartir mis experiencias con otras personas, es compartir las experiencias con otros. Entonces, fíjense que ahí tenemos los dos pilares que nos llevan a un camino que es encontrar el equilibrio entre la economía, la sociedad y el medio ambiente. Al fin y al cabo, somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. Eduardo Galeano, me parece interesante esta frase porque realmente lo que nosotros somos es lo que es la manera como nosotros vayamos tomando ciertas actitudes dentro de la vida. Si nosotros creemos que todo está bien, pues eso es lo que nosotros vamos a creer que está bien. Pero si nosotros realmente queremos unos cambios, tenemos que tomar unas acciones. O sea, no podemos pretender que los cambios sean de afuera, sino los cambios tienen que venir de nosotros. Los cambios los tenemos que hacer nosotros. Nosotros tomando esos cambios, ahí es donde nosotros vamos a empezar a ver reflejado. Nosotros debemos tener una fórmula estructural. Una fórmula estructural, y yo lo comparo con la parte de la química, debe tener una razón de ser. Hay unas leyes y hay ciertos elementos que me tienen que llevar y tengo que respetar ese proceso. No me los puedo saltar. Y cada vez que yo me los salto, pues voy a tener unos ciertos problemas a la hora de obtener lo que yo estoy buscando. Y para eso tenemos que empezar desde el ser. Y es algo, lo pongo pequeñito porque lo asemejo como el átomo. Es algo tan pequeñito pero tan fundamental que es lo que me da la estructura para toda una molécula. Entonces, si yo no tengo claro ese ser, ese átomo que soy yo, y que yo no me conozco, que yo tengo unas energías, que yo tengo una serie de cosas que voy a tener que construir, ¿para qué? Para conocer y para estructurarlo. Y eso es lo que me va a llevar a conocer un poquito más
de qué es lo que yo tengo que hacer. Entonces, primero tengo que ser para luego hacer. Eso es como cuando los ingenieros, si usted quiere ser ingeniero, usted primero tiene que ir a prepararse, tiene que ir a conocer, pero no queda ahí, porque lo único que le dan a usted es un cartón. ¿Qué es lo que hace de que usted sea un ingeniero? El hacer, el ir a practicar, el ir a hacer las cosas que tiene que hacer un ingeniero en una empresa. Entonces, fíjese que no solamente con tener el conocimiento, con saber quién soy, ya tengo todo lo demás. Ahí entonces entra en el hacer, entra lo que es la misión de vida. Yo tengo que conocer una misión de vida. Porque si yo no tengo claro qué es lo que yo quiero en mi vida, cuál es mi misión de vida, ese hacer no lo voy a realizar de acuerdo a lo que yo quiero obtener. Entonces, para eso, yo tengo que prepararme y empezar a actuar. Fíjense que en el hacer me lleva es a actuar, me lleva es a tener acción. No solamente lo que lo que les decía. Listo, yo salí de la universidad, me dieron mi cartón, qué chévere, muy bonito. Di unas notas y muy bien hasta ahí. Pero eso no lo hace ingeniero, eso no lo hace médico, eso no lo hace contador, eso no lo hace administrador. ¿Qué es lo que lo hace administrador? ¿Qué es lo que lo hace médico? ¿Qué es lo que lo hace ingeniero? El hacer, cuando yo empiezo a actuar. Cuando yo empiezo a actuar, empiezo a encontrar ciertos elementos. Si yo sé aprender a vivir, y yo aprendí a vivir juntos, empiezo a conocer lo tercero que es saber hacer. Entonces, fíjense que es importante en el hacer. Yo actúo, yo hago, pero de eso, esa experiencia, ese aprender, me va a llevar al saber hacer. Si yo no sé hacer, lo que voy a obtener no es lo que yo quiero, es lo que yo realmente estoy haciendo. Entonces, fíjense que es importante aquí en esto, porque yo puedo decir, yo tengo mi empresa, pero si yo no estoy teniendo ventas, si yo no estoy teniendo clientes, quiere decir que no estoy teniendo ninguna empresa. Tengo una fachada, tengo una intención, un modelo de negocio, pero en el momento todavía no es una empresa. Y así sucede en nuestras vidas. En nuestras vidas, yo tengo que ser para hacer y para tener, para saber hacer y luego tener. Y el tener, fíjense que lo pongo bien grande, porque depende de esto que vaya creciendo, del ser, del hacer, saber hacer, eso me va a producir un tener. Para yo tener ese tener, yo tengo que tener claro muchas situaciones de la vida, tengo que conocer, saber quién soy yo, y el segundo elemento es cuál es mi misión de vida, y esa misión de vida me va a llevar a qué? Al saber hacer, que ese saber hacer es lo que podemos decir nosotros para dónde vamos. Es decir, mi proyecto de vida. ¿Cómo yo hago de ese ser que estoy? ¿Cómo lo empato con mi misión de vida? ¿Y cómo lo empato para lograr ese proyecto de vida? Entonces, fíjense que es muy importante que nosotros tengamos esta fórmula clara, porque no podemos tener sin antes ser y hacer. Entonces, muchas veces sucede en nuestras vidas que queremos, por decir algo, montamos nuestra empresa y queremos llenarnos de plata, pero resulta que nos estamos olvidando de muchas cosas. Nos estamos olvidando del ser, de la esencia, nos estamos olvidando del hacer, de cuál es la misión que tenemos que hacer, y nos estamos olvidando del saber hacer, que es ese plan de acción que nosotros vamos a llevar a cabo. Entonces, si nosotros tenemos claro esto lo podemos llevar al campo espiritual, al campo personal, al campo profesional o al campo empresarial. O sea, en cualquiera de los campos que nosotros queramos de nuestra vida tener, vamos a nosotros lograr a tener un poquito más de esa chispa. ¿De qué? De poder obtener realmente lo que yo estoy queriendo, ya sea espiritual, ya sea personal, ya sea profesional o ya sea empresarial. Ahora, nos vamos a encontrar con el mayor desafío que tiene el ser humano. ¿Cuál es el mayor desafío? El mayor desafío es el miedo. Resulta que en nuestras vidas nos vamos a encontrar con el miedo.
muchas veces nosotros lo catalogamos como lo malo, lo peor. No, no es malo. No es malo tener miedo. Lo malo es dejarnos dominar por el miedo. Lo malo es dejar que el miedo gobierne nuestras vidas. Y como veíamos en el enunciado, hay un que puede ser real o puede ser imaginario. ¿Cuáles son esos dos argumentos? En que lo real es algo que sucede en el instante, que sucede de verdad. Pero ese imaginario, la mente, puedo empezar a producir una serie de cosas que van a hacer de que yo sienta ese miedo. Y esto lo podemos dividir en dos partes. Una que me va a llevar o a vivir en el pasado, ¿cierto? Que eso me va a generar lo que llaman la depresión, porque es quedarme en el pasado, quedarme en esos miedos que no logré superar y que me frustraron, me llevaron a la frustración porque no los pude enfrentar. Y va toda la vida a estarme perdiendo porque ese pasado lo llevo al presente y estoy llevando a que siempre esté viviendo lo mismo. No, es que a mí me pasó y entonces esto hace de que yo no avance. Entonces yo ya lo probé y eso no me dio resultado porque hice esto y ya, y me quedé ahí. O me voy al futuro. ¿Qué tal que, ay, qué tal que eso no funcione? ¿Qué tal que eso no dé? ¿Qué tal que no? Vivamos el presente. Sí, el miedo, ¿qué es lo que nos va a dar? Nos va a dar una serie de elementos que nos va a permitir mirar y nos va a nosotros a poner en alerta, ¿cierto? De que hay ciertas situaciones de peligro que se pueden presentar. No quiere decir que no, pero la cuestión es que nosotros tomemos acción y empecemos a revisar esas situaciones, ¿qué es lo que está sucediendo? Si realmente me está llevando a qué? A que avance o me está diciendo, ojo, cuidado que ahí tiene problemas, mejor coja otro camino. Entonces, lo que nosotros tenemos que mirar es qué tan real es ese miedo y es empezar a enfrentarlo. En la Biblia, y pues no siendo religioso, en la Biblia nos muestra lo que es David y Goliat. Fíjese que David, siendo pequeñito y Goliat semejante grande, David termina derrotando a Goliat. Y muchas ocasiones nosotros también vemos el problema tan grande o vemos ese miedo tan grande que hace que nosotros nos quedemos quietos. Pero si nosotros tomamos acción cuando nos damos cuenta, oiga, eso no era nada. Mire, tan fácil que llegó David con una onda y pum, lo mató. Así puede suceder en nuestras vidas. Entonces, ¿cuál es la condición? Que tenemos que empezar a actuar. Y este miedo, ¿cuándo tenemos que identificarlo? ¿Por qué? Porque tenemos que saber si realmente tenemos miedo o estamos viviendo en el miedo. Porque el miedo es un estado. O podemos vivir en el miedo o salir de él. Entonces, en este caso, lo vamos a tener en dos caminos. Vivir en el amor, que podría decirse que es el amor propio, que es el amor a uno mismo, que es la autoestima, elevar nuestra autoestima, y eso nos lleva a sentir amor por lo que hacemos, por lo que somos, por todo lo que hay. Y vivir en el miedo. Vivir en el miedo me va a generar unas actitudes y estas actitudes son las que nosotros tenemos que empezar a evaluarnos. Si realmente es lo que yo, en que estoy viviendo, si estoy viviendo en el miedo o estoy viviendo en el amor. Pero para eso tenemos que empezar a identificar. ¿Y cómo lo identificamos? Hay que hacer, pues cada uno tiene unas características. Y vamos a mirarlo desde el lado del pensamiento. Entonces, cuando yo empiezo a estar del lado del aprendizaje, yo me vuelvo flexible. Yo empiezo a ser flexible. ¿Por qué? Porque empiezo a ver de que no me las sé todas, de que hay cosas, situaciones que me están enseñando y hay conocimiento y ahí es cuando empiezo a aumentar el conocimiento. Ahí es cuando yo empiezo a decir, oiga, sí, yo no me las sé todas, tengo que prepararme, tengo que aprender, ¿cierto? El mundo está tan cambiante que tengo que estar en constante aprendizaje para poder leer qué es lo que me está trayendo.
Y para eso yo tengo que tener una mente flexible. ¿Cuándo estoy en el miedo? Cuando empiezan las situaciones y los cambios. Y lo viví a través de la historia de mi experiencia laboral. Cuando entra en el 2000, que empiezan ya como en fuerte lo que es la parte de lo que tiene que ver con los controles, la calidad, empieza a hablarse de la ISO. Y muchas empresas se resistían a ese cambio y era ese miedo porque era algo que ellos no conocían. Esos controles de calidad los estaban llevando pues a evidenciar muchas cosas y entonces la gente se volvía rígida. No, es que yo siempre lo he hecho así y así lo voy a hacer. Llevo 20 años haciendo, ahora usted me viene a enseñar qué hacer. Entonces, y eso sucede en el barrio rígido. Y el cambio se puede tornar una tortura y se puede tornar de que no va a existir. ¿Por qué? Porque estamos rígidos, nos rehusamos y ahí no es más sino decir, estamos bien. Ahora, Buenas noches para todos. Qué pena, en este momento a Rafael se le presentó un pequeño problema de conexión. Entonces, eh, les pedimos disculpas y nos esperan unos minutos que ya está intentando conectarse nuevamente. Gracias. listo, ¿ya me escuchan? Listo, vamos a continuar. Listo. Bueno, entonces, eh, les venía contando. Entonces, este miedo tenemos que identificar nosotros dónde nos estamos ubicando. Entonces, fíjense que este miedo es una primera barrera que nos va a impedir ese cambio. Si nosotros no empezamos a identificar que realmente estamos viviendo dentro del miedo, nos va a llevar a qué? A que no podamos cambiar. Nos va a llevar a que nos encontremos ese bloqueo, pero ese bloqueo va muy más de nosotros que de la misma situación. Entonces, fíjese que es muy importante que nosotros empecemos a identificar de qué lado queremos vivir. Entonces, cuando yo me abro al aprender, al conocer, al tener esa posibilidad de ampliar esa visión, yo tengo la posibilidad de empezar a sentir algo. ¿El qué? El desapego. Entonces, yo empiezo a mirar
que ya no necesariamente tengo que apegarme a lo que está sucediendo, sino que yo tengo que generar unos cambios, que yo tengo que mejorar. Entonces empiezo a mirar, mi situación, mi forma de ser no es la más idónea ni la más adecuada, y eso es lo que está llevando a que esté sucediendo ciertas situaciones de mi vida. Empiezo a mirar cómo están las relaciones con el otro. Es que estoy teniendo problemas con las otras personas, estoy teniendo problemas con el otro. Entonces, eso hace de que nosotros empecemos a mirar las cosas desde otro punto de vista y empecemos a mirar qué es lo que sirve y qué es lo que nos sirve dentro de nuestros sentimientos. Entonces, ahí es cuando miramos y volvemos otra vez. O nos quedamos en las experiencias pasadas, que dolió, que quedó ahí, o avanzamos. Y ahí es cuando nosotros empezamos a tener un desapego, que tenemos que cambiar. Sí, sucedieron estas cosas, pero aprendí a, entonces empiezo a tener unas correcciones. Pero cuando yo estoy desde el miedo, entonces yo me apego, yo me quedo ahí, no, es que así fue como a mí me enseñaron, es que así fue como llegó mi papá y me enseñó, o así fue como yo aprendí a través de la experiencia de mi vida, es que así fue como empezó mi empresa y de aquí no me muevo. Entonces ahí empieza usted a tener unos apegos y se aferra, y en ese momento emocionalmente, ¿qué va a encontrar? Una desconfianza. A la hora de actuar empieza desconfianza, empieza a desconfiar. ¿Por qué? Porque yo me apego a esto y no tengo la confianza de que yo soy capaz de avanzar, de que la situación me está invitando a avanzar, sino me quedo es ahí en ese momento, en lo que sucedió, en lo que está sucediendo o como yo he llevado las cosas. Entonces, fíjense que el miedo es el principal obstáculo que vamos a encontrar en el momento de nosotros empezar a hacer el cambio. Y ese cambio nos lleva a qué? A que nosotros, si estamos desde el miedo, nos vamos a, primero, vamos a desconfiar de lo que yo soy capaz y vamos a desconfiar del otro y vamos a desconfiar de todo lo que está sucediendo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros empezamos a través del miedo, y eso lo podemos llevar a una relación. Entonces, yo tengo desconfianza del otro porque es que ya a mí me hirieron. Entonces, como yo tuve sí, una experiencia negativa, me quedo ahí. No, tengo que abrirme. No desconocer lo que me sucedió, pero sí aprender de lo que me sucedió y transportarlo a este nuevo cambio. Y eso me da a mí tener confianza. ¿Por qué? Porque estoy cambiando, porque estoy haciendo algo diferente, pero sin desconocer mi experiencia, sin desconocer lo aprendido. Entonces, por eso es importante tener como dos lineamientos y estos dos caminos. Entonces, tenemos que identificar dónde estamos. Si estamos en el amor o estamos en el miedo. A través de la vida nos vamos a encontrar con una serie de miedos. Y esto es importante. Hay muchos expertos que habla que el ser humano cada 7 años tiene unos cambios, tanto biológicos como psicológicos. Y nosotros lo podemos evidenciar si nosotros tomamos la foto nuestra, cada 7 años se ven unos cambios en la fisonomía de la persona, ¿sí? Entonces vamos a tener unos cambios en donde nosotros vamos a verlo biológicamente, pero psicológicamente también vamos a tener unos cambios. Y esos cambios vamos a tener, esos miedos que vamos a encontrar en esos 7 años, tenemos que enfrentarlos. Porque pasa lo siguiente, resulta que tenemos dos partes de nuestra vida. Una antes de los 50 y una después de los 50. Entonces, si nosotros no aprendemos a identificar dónde estamos, que ya lo vimos, que es o estar desde el amor o estar desde el miedo. Desde el amor enfrento el miedo y hace que yo viva en un constante aprendizaje. Desde el miedo hace que yo me rehúse al cambio y me quede ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros vamos a encontrar una serie de miedos a través de la vida y lo vamos a dar de cada 7 años. En el primero es el miedo a la distancia. Fíjese que el niño, cuando lo llevan al colegio, siente miedo y llora porque los papás piensa él que lo van a abandonar. Piensa él que lo están abandonando y que no van a volver por él. Entonces, ¿por qué? Porque es un miedo que viene desde pequeño. Eso tiene una explicación que se habla que es desde el vientre de la madre,
él está en un ambiente muy cálido, un ambiente seguro, y a la hora de nacer lo sacan de ese ambiente bruscamente, ¿cierto? Y ese momento hace de que él sienta un desprendimiento, se distancia, entonces hay un miedo de que él se sentía seguro y lo sacaron de eso. Entonces, cada vez que se enfrente a esa misma situación, él va a creer que lo van a dejar, que va a sentir miedo. Pero ¿qué pasa? Que usted tiene que enfrentar ese miedo. ¿Cómo enfrenta ese miedo? Que empieza a haber una serie de cambios, que empieza usted a mirar de que realmente el niño empieza a tener seguridad porque sabe que el papá no lo va a dejar, sino que va a volver. Después viene de 8 a 14, que viene el miedo a la cercanía. Entonces, es muy, y muchas veces nosotros como papás o a nuestros papás lo utilizaron, tómese la sopa porque si no viene el coco y se lo lleva, o viene el loco de allí de la esquina y se lo va a llevar. Entonces, utilizaban ese miedo para que uno hiciera las cosas y fíjese que era un miedo a la cercanía, a esa persona que se me acerca y me puede hacer daño. Y esto lo vemos muy cotidianamente en los niños de 8 a el que yo no me quiero relacionar, a veces siento miedo del otro niño, siento miedo, pero yo tengo que romper esa barrera, romper ese miedo. Yo tengo que empezar a crear lazos de confianza. Por eso es importante que nosotros estemos desde el punto de vista del aprendizaje, porque todo es un aprendizaje. Después de los 15 a los 21 viene el miedo al cambio. Entonces, este es el momento donde nuestro cuerpo empieza a cambiar y es lo que llaman la adolescencia. Entonces, todo adolece, todo empieza a molestar, todo es diferente. ¿Por qué? Porque empieza a tener unos cambios circunstanciales en su ser, en su vida, en su forma de actuar, en su forma de ser. Entonces, tiene ese miedo de que yo no pueda ser aceptado, de que lo que yo soy no sea lo que realmente los demás y busco esa aceptación y por eso es que se crean esas diferentes tribus y todas esas cosas porque necesita buscar esa aceptación. Necesito que yo ser aceptado. Y este miedo, si yo no lo sé, ahí estoy teniendo un gran problema que es perder autonomía. Cuando yo no enfrento este miedo, tengo la probabilidad de no ser autónomo. Entonces yo estoy esperando es de caer bien a los demás. Después nos encontramos otro miedo que viene desde los 22 años hasta los 28, que es el miedo a la rutina. Entonces, como ya veníamos de una vida chévere, una vida donde yo era el que elegía, yo era el que tomaba las decisiones de dónde quería ir, a pesar de que tenía mis restricciones de mis padres, pero yo decía, bueno, yo quiero jugar ahorita, yo quiero jugar fútbol, no tenía ninguna obligación, no tenía ninguna, no, las cosas que estaban sucediendo yo las tomaba y no tenía ninguna clase de compromiso. Entonces yo vivía la vida muy chévere. Y entonces ahí en ese momento empieza la vida a decir, porque ya empieza el año en que usted ya empieza a conseguir un trabajo. Entonces ya usted empieza a perder una libertad y ya empiezan a decirle a usted qué es lo que usted tiene que hacer. La misma vida empieza a decirle, oiga señor, usted ya tiene que tener unos compromisos. Dio la casualidad que me casé. Entonces la situación de la vida me está diciendo, oiga, señor, si usted antes salía con sus amigos a tomar, aquí ya no se puede hacer eso. Usted ya tiene que empezar a tener ciertos compromisos y debe empezar a tener cierta como una especie, no convertirlo en rutina, pero sí ciertos compromisos que van a limitar mi libertad. Entonces, cuando nosotros llegamos ahí, tenemos que empezar nosotros a romper ese miedo. ¿Por qué? Porque ese miedo, si nosotros no lo sabemos enfrentar, esto nos va a llevar a que estemos siempre con esa actitud de lo harto, de lo que todo me produce malestar. Pero si nosotros estamos desde un punto de vista del cambio, del aprender, de que estamos conscientes de lo que estamos viviendo, de que los compromisos que estamos adquiriendo nos está llevando a un nivel de vida mucho más elevado, eso nos va a permitir nosotros empezar a romper ese miedo. Y viene un tercer miedo, o viene el quinto miedo, que es, si nosotros nos miramos,
viene desde los 29 años hasta los 42. O sea, estamos hablando de 14 años. Y uno se pregunta, oiga, pues espere, un momento, ¿por qué 14 años? ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? Y ahí tenemos un miedo, que es el miedo a perder. Entonces, ¿qué es lo que nosotros empezamos ahí? En este momento, nosotros empezamos a buscar realmente la esencia de nuestro ser. Por eso tenemos 14 años para encontrar quién soy yo, cuál es mi misión y cuál es profesional, ¿cierto? Me dejo feliz, pero no se sienten, se sienten vacíos, sienten que no son estables, que les falta algo. Por eso son 14 años, porque fíjese que no es fácil conocer quién soy, para qué estoy y para dónde voy. Entonces ahí yo empiezo a evaluarme. ¿Qué pasa si llego a los 42 y no me encontré? Es lo que llaman la crisis de los 40. Es cuando llega usted a los 40 porque usted ya ve próximo empezar la vejez. Entonces, como empieza a mirar, bueno, ¿yo qué hice en mi vida? Esto que estoy haciendo, sí, muy chévere. Tengo casa, tengo carro, tengo plata, pero ¿qué? ¿Y mi vida qué? O de pronto no tengo casa, no tengo carro. Oiga, ¿qué estoy haciendo en mi vida? Entonces, cuando nosotros nos olvidamos y nos ponemos en piloto automático, en que creemos que solo es trabajar, 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 conseguir dinero, 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 pagar servicios, pagar las de los niños, todo. Yo me olvido realmente de mi esencia y empiezo, y por eso yo tengo que tener esa actitud de aprendizaje, porque esa actitud de aprendizaje lo que está llevando es una actitud de aprender y eso me está dando una ganancia. Cuando yo empiezo a tener claro, empiezo ya a mirar con otros ojos la segunda parte de mi vida. Entonces, fíjense que vuelvo y otra vez y como que empiezo a regresarme. Entonces, de los 43 a los 49, empiezo a la rutina. Empiezo a mirar que hay unos cambios, que empiezo a mirar que yo ya estoy empezando a llegar a la vejez, la misma rutina, por decir algo, y hay un chiste que habla de que cuando usted tiene 20, 25, lo invitan a bautizos, lo invitan a los baby shower, lo invitan a reuniones sociales muy, muy, muy pequeñas, muy de niños. Y cuando usted ya llega después de esta edad, entonces ya lo invitan, es que tengo que visitar a mi amigo porque está en la clínica o de pronto porque ya le dieron, porque le hicieron una operación, a tener algunos inconvenientes, las quiebras, bueno, toda esa serie de cosas que empiezan a mostrarnos un camino diferente. Entonces, en esto empieza usted a cambiar la rutina. Así como la tuvo de los 22 a los 28, aquí empieza a cambiar una rutina. ¿Por qué? Porque ya todos empiezan a buscar algo diferente, algo que es diferente, algo que yo no haya hecho, pero que me esté llenando mi vida. Y por eso empieza usted a tomar acción y por eso usted mira que hay muchos emprendimientos y muchos cambios de la vida que suceden después de los 43 años. Porque realmente si usted llegó y enfrentó ese miedo y lo superó, en su segunda parte empieza a actuar de una manera diferente que lo va a llevar a esos cambios. O si no, va a estar en la amargura, va a estar en la decepción, va a estar en que me tocó, entonces empieza a hacerse la víctima y pierde toda esa, como esa alegría y como esa vivencia de tener un cambio. Entonces, en ese momento usted empieza a generar esos cambios. Por eso es el miedo a la rutina. Pero como usted ya lo sabe superar, usted ya sabe que tiene que adquirir otros compromisos que le van a permitir que salir más allá y aprender de lo que sucedió y cómo yo lo puedo sacar ventaja para lo que yo quiero más adelante. Fíjese que de los 50 a los 56 encuentro otra vez el miedo al cambio.
¿Por qué? Porque yo ya empiezo a ir al miedo, empiezo a tener el miedo de lo que es el cambio porque estoy entrando a la vejez. Estoy entrando a esa situación de mi vida en donde yo ya me siento que no tengo las fuerzas, que ya empiezo a perder agilidad, que yo ya empiezo a tener ciertas condiciones diferentes de mi vida y por eso es el miedo al cambio, a ser aceptado. Entonces, esa aceptación es la que me permite a nosotros. Entonces, de los 57 a los 63, vamos otra vez al miedo a la cercanía y lo mismo, a que me hagan a personas de 63 años que todo le da miedo, y será que sí, será que puedo hacerlo y qué tal que me hagan daño. ¿Por qué? Porque no supieron superar ese miedo. Entonces, como no sé superar ese miedo, yo empiezo a tener ese inconveniente y empiezo a tener ese inconveniente de que yo no pude superar ese miedo y lo volví a transportar. Entonces me vuelvo mucho más miedoso. Y tengo que tener en cuenta algo, porque ese miedo se me crece más. ¿Por qué? Porque en ciertas ocasiones ya nuestros hijos o los que son casados y tienen hijos empiezan a estar solos y esa misma soledad hace de que sean desconfiados y que las otras personas los lleven a eso. Después de los 64 viene otra vez el tema del miedo a la distancia. Entonces, fíjese que si yo no supe de pequeño, no me supieron llevar en esa superación del miedo, entonces encuentro unos abuelitos que se enferman para que la gente esté pendiente de uno. Entonces son abuelitos que se vuelven a veces hasta tóxicos, porque a toda vez que quieren que uno esté ahí, que todos estén pendientes de él, que todos, y no es el abuelito que realmente aporte y que la gente lo busque porque me está aportando algo a mi vida, sino que se vuelve una carga. ¿Por qué? Porque no quiere separarse, porque quiere que todo el mundo esté ahí. En cambio, si yo he superado toda esa serie de miedos, me vuelvo un abuelo que voy a aportar. Ese abuelo es el que da consejos, ese abuelo es el que en el momento en que yo tenga un problema, voy y lo busco porque lo veo como el sensei, ¿sí? Ese abuelito chévere que, vamos a escuchar las historias que nos va a contar. ¿Por qué? Porque supo saborear la vida, supo aprender de la vida, supo barrer todos esos miedos, los superó y es una persona que aporta. Entonces, esa persona que aporta es la que va a ser atrayente a todo el mundo. Entonces, fíjese lo importante que es la parte de los miedos, que nosotros tenemos que superar los miedos. Ahora, ya cada uno, de acuerdo a la edad que nosotros tengamos, pues empezar a mirar, ser un poquito más consciente de cómo lo vamos a llevar. Ahora vamos a mirar la estrategia. Bueno, ya listo, yo identifico y eso, bueno, ¿y qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo lo tengo que hacer? Entonces, aquí entra otro elemento importante que es la ética. Es importante que nosotros entendamos qué es la ética. Entonces, dentro de la ética, los griegos siempre decían o siempre la distinguían de dos maneras. La manera de ser y la manera de vivir, que es el hacer. El uno me daba las actitudes y los otros me daban los actos. Pero, ¿qué era lo que hacía que nosotros viviéramos de esa manera? Uno se rige desde valores y principios y el otro lo rige la ley y la norma. Si nosotros miramos, los valores y principios vienen de adentro, vienen de nosotros, vienen de lo que nosotros queremos hacer. Y la ley y la norma viene de algo de afuera, viene de algo que yo tengo que hacer. Entonces, fíjese que yo hago esto porque la ley lo manda. Yo hago esto porque la ley me lo está diciendo. Yo hago esto porque esto es lo de ley y punto. Entonces, fíjese que cuando yo estoy hablando de los valores es porque yo lo hago dentro de mí. Fíjese que yo ya encontré quién soy y ahí es donde empiezo yo a ver el ser. Y ese ser me va a identificar cuáles son mis valores y principios que me van a identificar y ahí es cuando vienen dos caminos que son muy claves. Entonces, el compromiso, cuando yo lo hago desde adentro, eso es lo que me da la autonomía. Yo me comprometo con lo que estoy haciendo.
Estos son mis valores y principios y esto es lo que yo quiero hacer y esto es lo que yo voy a hacer. Entonces, lleva a comprometerme. Y está el de la ley y la norma, que es el cumplimiento. Entonces, yo hago hasta donde me digan. Yo hago hasta donde yo crea y no tenga problemas. ¿Sí? Entonces, y fíjese cómo es de fácil encontrar. ¿Quién es el que se compromete, por ejemplo, en una empresa? El que le dicen, oiga, es que tenemos este inconveniente y tiene que quedarse. Y la persona se queda porque está comprometida con su trabajo, está comprometida con su empresa y el que está cumplimiento. Entonces yo hago, no, qué pena, pero es que mi turno va hasta las 5 de la tarde y no puedo hacerlo. Entonces das estrictamente lo necesario, lo que me diga la ley. Entonces cumplo para que no me castiguen, cumplo para que no me echen, cumplo para que me paguen, cumplo para que me den la nota y miento. Ese es el cumplimiento, cumplo y miento. Cumplo para que no me castiguen y miento que soy feliz. Mientras que el compromiso no. El compromiso es algo que nace de mí y yo lo quiero hacer. Y ahí hay tres elementos que empiezan. La autonomía y empieza lo que es la autoestima. Fíjese que vivir en el amor, eso me aprovecha toda la parte de la autoestima. Y además de eso, ahí me está dando la autorregulación. Entonces, el comprometido es el que permite que yo me comprometa con eso. Y si ustedes lo ven, es muy fácil nosotros encontrarlo, ese compromiso o la gente comprometida también en los emprendimientos. Cuando se meten de lleno al emprendimiento, ojo, no confundir con lo terco, ¿no? Porque el comprometido está en actitud de aprender y esa actitud es la que lo lleva a encontrar ciertas dinámicas que lo van a llevar a avanzar, ¿cierto? O el cumplimiento es que yo solamente quiero este emprendimiento es porque me da plata. Entonces, en el momento en que ya no me dio plata, yo ya lo abandono y me voy, porque yo solamente era porque yo quería cumplir lo del bolsillo. O sea, yo quería cumplir qué era lo que me está, satisfacer mi necesidad económica. Entonces, yo ya encontré pronto otro negocio. Entonces, yo digo, no, mire, este negocio es más bueno, es más rentable y me sirve más. Mientras que el comprometido no, el comprometido lo ve como vida, lo ve como su propósito de vida y entonces ahí es donde se vuelve comprometido con todo. Ahora, dentro del compromiso hay dos maneras de ser. Está el vivir en el ser o vivir desde el tener. O sea, yo me comprometo porque quiero tener o por punto de vista de la vida desde lo cualitativo y el tener desde lo cuantitativo, cuánto tengo. En el ser estoy mirando la calidad de las personas, la calidad de lo que estoy viviendo, la calidad de lo que estoy sintiendo y en el tener estoy mirando es la cantidad. En el ser yo estoy aprendiendo, es dar y recibir. Yo aprendo y enseño también. En el tener, siempre lo que estoy mirando es cuánto tengo y cuánto gano. Eso lo voy diferenciando. Lo rigen los valores y principios en el ser y en el tener es el interés, la ambición. No quiere decir que uno no sea ambicioso, uno puede ser ambicioso, pero teniendo en cuenta cuáles son mis condiciones, cuáles son mis valores, mis principios, todo eso. Fíjense que nosotros vemos muchos corruptos que son comprometidos con su profesión, saben robar muy bien, pero ¿qué es lo que pasa? Que no van de acuerdo a los intereses, no está viendo el entorno, no está viendo si realmente estoy trabajando desde valores y principios, sino lo que me interesa es el tener, la ambición. Ve el otro como compañero de camino, que es en el ser, y en el tener lo veo como un rival, como un contrincante. Por eso es que en muchas ocasiones nosotros vemos es como esa rivalidad. No, en esto no es la rivalidad. Es yo qué compañero tengo. Y ahí es donde se diferencia los grandes líderes que son capaces de inspirar a las personas y crear equipos de trabajo, porque quedan compañeros de camino. Son equipos que yo voy a armar o que yo a través de mi vida inspiro para continuar y hacer equipo y ahí es donde me lleva a la cooperación. Y esa cooperación es la que me lleva a mí
a buscar esa plenitud, a buscar eso diferente. Y en cambio en el tener me lleva a competir y busca la excelencia. Entonces fíjese que la excelencia es algo que viene desde el miedo, ¿cierto? Que es la rigidez y yo busco ser excelente y tengo que ser así. O sea que si fracasé, soy un fracasado y me quedo ahí. No, el fracaso, y por eso ahí un gran entrenador de fútbol nos decía que perder es ganar. Y pues uno lo analiza y es muy cierto. El hecho de que, por ejemplo, hay gente que diga el que sea emprendedor o empresario y nunca haya tenido una quiebra o no haya perdido plata es un mentiroso. ¿Por qué? Porque todos tenemos que pasar por ahí. De pronto unos pierden menos, otros pierden más, pero todo depende de qué, de cómo miremos la vida de ese aprendizaje. Además de eso, tenemos que estar abiertos a nuevas cosas. Entonces, para ese cambio de paradigmas nos creamos en la ética del cuidado. ¿Qué es la ética del cuidado? Que es muy interesante que nosotros la tengamos en cuenta y es el autocuidado. Entonces viene el autocuidado, que soy yo, entonces que es mente, cuerpo y espíritu. Ahí nos vamos a dar lo que es la autonomía, la autoestima y la autorregulación. Entonces, ¿qué es lo que yo le meto a mi mente? ¿Qué es lo que yo estoy leyendo? ¿Qué es lo que yo estoy viendo? ¿Qué es lo que yo estoy leyendo en los periódicos? ¿Cierto? Eso es lo que yo, el conocimiento que yo estoy adquiriendo. Entonces, ahí empiezo a tener una visión más clara, que puede ser a lo negativo o puede ser algo que me lleve a más. El cuerpo, entonces, si hago ejercicio, si yo me estoy cuidando, ¿qué pasa con una persona que no tenga una vida saludable? Pues va a tener problemas con su cuerpo. Al no cuidar su cuerpo, pues va a tener una serie de limitaciones que le va a impedir llegar a tener o a hacer lo que uno esté pensando. Y a nivel espiritual, en esto espiritual quiero hacer una diferencia de que no nos vayamos desde lo religioso o desde las creencias. Lo espiritual es la conexión que yo tengo con ese ser supremo, independientemente de la religión que ustedes tengan, independientemente de las creencias que ustedes tengan, es conectarme con esa energía. Y esa parte espiritual es clave en estos tiempos. Y fíjese que nosotros lo teníamos olvidado y esto que nos está sucediendo nos está llevando a eso, a que tengamos claro eso. Ahora viene el cuidado a los demás. Fíjese que primero empiezo por mí. Yo tengo que ver qué es lo que yo tengo, qué es lo que yo soy y empiezo a ver a mi familia. ¿Quiénes son los cercanos? Mi familia, mis amigos. Empiezo a tener que ese vínculo afectivo a fortalecerlo. Y yo tengo que mirar y saber qué es lo que yo les estoy dando. Entonces ahí entro, si yo tengo una mente sana, empiezo a ofrecer cosas sanas. Si yo tengo un cuerpo sano, pues ofrezco cosas sanas en tanto en que el cuerpo me está dando a hacer muchas actividades que lo puedo lograr en familia. Y además de eso, espiritualmente estoy irradiando eso, porque eso se nota. Cuando yo tengo una conexión espiritual, y eso lo tiene uno que ver a través de la trascendencia. Yo empiezo a trascender en el momento en que me conecto con ese ser espiritual y no tiene nada que ver con religión. Y lo podemos ver desde esa Sor Teresa de Calcuta, lo podemos ver desde el punto de Gandhi, desde el punto de Mandela, de Martin Luther King. Son gente que se conectaron y que dieron como esa influencia. Entonces, fíjense lo importante que es cuando yo empiezo y cómo mi familia tengo que cuidarla. Si yo no cuido a mi familia, pues mucho menos voy a poder cuidar a los extraños. ¿Quiénes son los extraños? La gente de afuera. ¿Quiénes son los extraños? Lo público. Entonces, ahí es donde viene y es importante uno tener una ética, porque esta ética yo ya la voy a cuadrar o la voy a ubicar dentro del contexto de los extraños. Entonces yo ya cuido lo público, yo ya sé que no es mío, que no es para mi interés propio, sino que es para el interés colectivo, para todo lo que está sucediendo. Entonces fíjese que ahorita lo estamos viendo. Muchos están aprovechando de esta situación y comprando mercados con unos costos impresionantes, o sea, aprovechando la situación para beneficiarse ellos. O sea que ellos, ¿qué pasa? Que no están cuidando al otro, porque le están quitando lo que le puede ayudar a otras personas.
Entonces, fíjense que es muy importante que nosotros empecemos a mirar, si yo sé cuidar a mi familia, yo puedo, y si tengo la ética suficiente, la manera de valores y principios que están rigiendo mi vida, eso me hace que yo vaya a esa línea del cuidado de qué es lo público. Y viene un cuarto elemento, que es el cuidado del planeta. Fíjense que si yo no sé cuidarme, si no sé cuidar mi familia y no sé cuidar al extraño, mucho menos cuidar el planeta. ¿Por qué? Porque está basado en mi interés, en lo que yo quiero. Y aquí viene un elemento importantísimo, esencial y fundamental para que esto funcione. Y es la transacción ganar-ganar. Entonces, en este momento yo empiezo a ganar, yo gano, tú ganas. Entonces, cuando yo empiezo a ejercer esto, empezamos todos a ganar. El problema es cuando yo solamente gano y el resto mire a ver qué hace. Bueno, entonces hasta aquí pues llegamos a la primera parte. Los estamos invitando a que saquen su celular y abran Instagram y Facebook. Ahí está Minuto de Dios Industrial. Y vamos a buscar, ahí hay una pregunta. La idea es que ustedes empiecen a interactuar. Los que ya conocen ya conocen el Instagram y el Facebook, entonces interactúan con la pregunta. Los que son nuevos y que no han interactuado, entonces le dan me gusta y empezar a interactuar, porque al final pues van a ver ciertas cosas de algunas informaciones que Vanessa nos va a dar y es fundamental que pues ustedes empiecen a tener este contacto para que ustedes vean también muchas de las cosas que tienen las redes sociales y además de eso interactúen para la pregunta que se formuló para este tema. Entonces, los dejo un momentico para que todos empecemos a entrar en el celular y empecemos a interactuar.
Bien, aquí me dice Andrea Herrera 18. Definitivamente en este tiempo las habilidades que se deben fortalecer son comunicación, tolerancia, manejo emocional. Nos dice Aba, Abaquero, confianza, compromiso, solidaridad, orden, responsabilidad, ejemplo. Sí, son algunas de las habilidades que son. Muchas gracias por el aporte. Ahí van colocando más. Entonces, eh, sí, son algunas de las habilidades que ahorita vamos a mirar también para el cambio. ¿Cuáles son las habilidades que nosotros tenemos que desarrollar? Bien. Entonces, ahora vamos a mirar lo que es el plan de acción, ser consciente. Entonces, tenemos que vivir la vida conscientemente, ¿sí? O sea, nosotros no podemos aprender si estamos distraídos. Nosotros no podemos aprender si nosotros no estamos conscientes de lo que está sucediendo. Por eso es muy importante que nosotros, cuando estemos buscando esta actitud de aprendizaje, tenemos que saber qué es lo que estamos haciendo, ¿sí? Tenemos que ser conscientes de lo que estamos haciendo. Fíjense que en la situación con la que veníamos, en ese acelere y en esa rapidez con que todo está sucediendo, estábamos en piloto automático. O sea, todos sabíamos que teníamos que levantarnos, teníamos que ducharnos, salir corriendo porque teníamos que llegar al trabajo, volver del trabajo, ver televisión, hacer otras actividades, pero no nos daba el tiempo de ser consciente de realmente qué era lo que yo estaba teniendo a nivel de mi interior, a nivel de mi familia, a nivel de los extraños afuera y a nivel de todo el medio ambiente. Entonces, ahí me permite que nosotros debemos tener una conciencia y una armonía. Es buscar y aprender a conocernos, es ser consciente, vivir el presente, no vivir en el pasado, porque fíjense que muchas veces las depresiones, pues no quiere decir que todas las depresiones son así, sino que es como el detonante de las depresiones, es en el vivir en el pasado, también, porque la depresión también es una enfermedad, ya está, ya se ha identificado como una de la problemática de la salud mental. Está también la parte de cómo yo empiezo a ser consciente conmigo mismo, pero también tengo que tener una conexión espiritual. Es vivir la experiencia de Dios. Es vivir, llámese Dios, llámese el universo, llámese la luz eléctrica, no sé, dependiendo del Dios que ustedes crean. Pero es tener esa conexión, es sentir esa energía de ese ser supremo que está ahí, que nos acompaña, que nos enriquece y nos da esa transformación. Y está la que es la convivencia. Entonces, yo tengo que convivir con los demás. Tengo que aprender, buscar siempre la salud de la convivencia. Es fortalecer las relaciones y buscar el bien común. No es el voy a preocuparme por mí, sí, tengo que hacerlo por mí, pero también tengo que pensar en el otro. Y la experiencia de la naturaleza es entender las leyes, es entender a esa naturaleza majestuosa que a pesar de su prodigio y su majestuosidad, nos enseña a ser humildes. Y nosotros lo vemos, por ejemplo, en la gente que es del campo, lo vemos en la gente que labra la tierra, en los indígenas, vemos mucho que ellos viven esa humildad. Esa experiencia con esa naturaleza nos enseña a que no somos, de que eso no es parte de nosotros, que nosotros hacemos parte de ese medio ambiente y que debemos respetar. Entonces, es importante ser consciente. ¿Cómo miro yo o cómo busco yo para ser consciente? Tengo que tener en cuenta tres aspectos, desde el pensamiento,
tengo que buscar el silencio, tengo que silenciar mis pensamientos, pero difícil para silenciar el pensamiento, ¿cierto? Entonces, dentro de las emociones, ¿cómo yo silencio mi pensamiento? ¿Cómo yo hago para que mis latidos del corazón se pare o esos sentimientos paren? Es complicado. Entonces yo tengo que buscar un elemento que se llama la serenidad. ¿Cómo hago esa serenidad? Entonces busco la serenidad, ahí empieza la respiración. Fíjese que la respiración empieza con ser conscientes de que yo respiro. Entonces yo empiezo a inspirar, aspiro el aire y lo boto. Empiezo a sentir que ese aire está entrando en mí y empiezo a botarlo. Inhalo, exhalo, inhalo, exhalo. En ese momento empiezo a tener cierta conciencia y empiezo a concentrarme en ¿qué? En esa respiración y empiezo a buscar esa serenidad. Dice que nosotros en muchas ocasiones cuando nos dicen, oiga, cuando usted tenga miedo o usted esté agitado, empiece a hacer los ejercicios de respiración y eso hace que usted se serene. Al serenarse, usted empieza a tener mentalmente empieza a tranquilizar los pensamientos, empieza a blanquear esos pensamientos. ¿Por qué? Porque usted se está concentrando en esa respiración. Y ese concentrarme en esa respiración, empiezo a encontrar en los sentimientos, empiezo a encontrar esa soledad. No quiere decir la soledad de apartarme, sino la soledad de estar solo, de meterme en mí y empezar a interiorizarme. Cuando yo empiezo a sentir eso, empiezo a encontrar, cuando esos pensamientos se silencian, empiezo a encontrar esa soledad en mí. ¿Por qué? Porque me estoy fijando en lo que está sucediendo, empiezo a ser consciente. Cuando yo encuentro esa serenidad, ese ser consciente, entro a un segundo plano, que es el cuestionarme. Primero, yo tengo que cuestionarme, tengo que mirar una serie de cosas que me van a llevar a ¿qué? A encontrar ese silencio y a cuestionarme. Entonces, yo me cuestiono desde el punto de vista de ¿cuál? Desde el punto de vista de lo que tiene que ver con los sentimientos. Entonces, empiezo a sentir ese amor propio. ¿Quién soy yo? Entonces, empiezo a recordarme que, por ejemplo, en el caso mío, yo lo doy como ese hijo de Dios que tiene una misión, que ha sido bendecido, que ha tenido una serie de éxitos y una serie de cosas que lo han llevado a ser un ser humano con muchos valores, con muchos principios. Entonces, cuando yo empiezo a recontarme eso, empiezo a sentir ese amor propio. Y viene la segunda, el de reconocerme. Entonces, ahí viene una segunda pregunta. ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo estoy yo? Entonces empiezo a preguntarme, oiga, listo, yo sé que soy esto, pero ¿cómo estoy yo? ¿Estoy bien? ¿Estoy mal? ¿Me siento bien? ¿Me siento mal? Empiezo a razonar, empiezo a tener como ese razonamiento que viene desde la reflexión de lo que yo hice de quién soy yo. Y empiezo a mirar realmente cómo estoy yo. Y ahí viene una tercera, que es qué quiero ser. Entonces ahí empiezo a recrearme. Ahí es cuando yo miro, oiga, no me siento bien, oiga, no estoy bien. Tengo que actuar en algo y tengo que empezar a recrear de qué quiero ser, a dónde quiero llegar, qué es lo que yo quiero lograr. Entonces cuando yo empiezo a eso, empiezo a entrar en una armonía. ¿Por qué? Porque me estoy recordando quién soy. Empiezo a reconocerme de que hay ciertos elementos y empiezo a mirar si estoy bien o no estoy bien. Entonces, ahí es cuando yo me hago consciente y empiezo a mirar de que la situación o la crisis que yo tengo, sí, listo, no me está haciendo, me estoy sintiendo bien, no están sucediendo las cosas bien, pero ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Entonces, empiezo a analizarme, empiezo a tener eso. ¿Listo? Entonces es una manera como nosotros tenemos que empezar a ser conscientes y es algo que nosotros no podemos de la noche a la mañana. Y es la conexión que yo voy a tener entre lo que pienso, siento y hago. Si yo tengo esa conexión, empiezo a estar consciente de todo lo que yo voy a hacer. Y ahí es cuando yo empiezo a entrar con el otro.
Fíjese que yo ya hice una interiorización, empecé a mirar quién soy yo, cuál es mi misión, qué es lo que yo tengo que hacer, cuál es mi proyecto de vida. Y ahí es cuando empiezo a conectar con una convivencia sana, a buscar el bienestar de los demás. Empiezo a buscar el bien común. Pero fíjense que hay dos maneras de ser. O voy con el bien común o voy desde la superficialidad. Entonces, ¿cómo era que estábamos actuando? Estábamos actuando el bien común. ¿Qué es lo que nos lleva? A la transparencia. En el pensamiento, a la transparencia. O sea, que lo que yo voy a pensar lo voy a decir y lo voy a sentir y lo voy a hacer. Tengo que ser transparentes, tengo que llevar, ser conscientes y ser muy leal, y tengo que tener unos valores muy claros, ser transparente. Entonces, por decir algo, con la pareja, voy a ser transparente, voy a ser leal, voy a ser fiel, voy a decir lo que es, lo que siento. Entonces, cuando yo tengo la transparencia, empiezo a sentir ternura por el otro. Es importante esta parte del sentimiento, es sentir la ternura del otro. Y esta ternura es la que me va a llevar a ¿qué? A dedicar tiempo. Entonces, nos lleva al tiempo. Y esto nos lleva a vivir a nivel común. Entonces, cuando nosotros empezamos a mirar desde el punto de la superficialidad, todo lo vemos desde la apariencia. Entonces, yo aparento ser bueno, pero lo que estoy buscando es el bien común. Y eso me lleva a una frialdad. Yo utilizo al otro. Entonces, ese utilizar al otro me lleva a que yo busco los medios como sea y tengo que lograrlo. ¿Listo? Entonces, ahora sí, ¿cuáles son las habilidades que yo tengo que desarrollar? Entonces, la adaptabilidad, yo tengo que ser adaptable, ya nosotros vimos cómo es. Tengo que ser proactivo, o sea, que lo que yo haga tenga resultados. Tengo que ser creativo, no quedarme ahí, sino que siempre buscar, si esto no me está funcionando, poder empezar a buscar cuál es la cuestión que me tiene que solucionar, que me esté dando la solución. Y para eso nosotros tenemos que tener una acción. Y de la acción, nosotros tenemos que tener una solvencia. O sea, nosotros ganamos en la medida en que seamos solventes. Somos importantes en una sociedad en la medida en que nosotros seamos solventes. Debemos ser obsesionados, ¿sí? Yo me obsesiono por lo que estoy haciendo. Entonces yo tengo que amar, por eso es la pasión. Y tengo que ser optimista. No, ay, pues vamos a ver qué pasa. No, ser optimista de que realmente va a salir. La pasión es lo que me va a hacer sentir y amar lo que tenemos. Y además de eso, tenemos un reconocimiento. Y ese reconocimiento, o sea, de lo que nosotros que somos, de lo que queremos, nos lleva a una trascendencia. Esas son como las habilidades que nosotros tenemos que empezar. Y esto es una regla de oro de un libro que ojalá todos lo lean, Cómo ganar amigos o influenciar en las personas, de Dale Carnegie, que nos dice: no critique, no juzgue, no condene, no se queje. Entonces, eso nos invita pues a mirar la vida desde otro punto de vista. Entonces, ahora le doy paso pues a Vanessa, que tiene unas información muy valiosa que nos va a dar, y unas buenas noticias. Muchas gracias, Rafael. Excelente toda esa información que nos acabas de compartir. ¿Me están escuchando? Rafael, ¿me Sí, confirmas? sí, le escuchamos. Bueno, los invito a que a partir de mañana comiencen a aplicar todas estas recomendaciones en sus negocios y emprendimientos. Bueno, y como me imagino que ya todos pudieron observar nuestras redes sociales, les cuento que Minuto de Dios Industrial ha acompañado a los empresarios del país en el crecimiento y fortalecimiento de sus negocios por más de 26 años. Esto es algo que nos hemos proyectado desde nuestro propósito empresarial, y con todo nuestro equipo humano trabajamos a diario comprometidos en 4 líneas de negocio, que son consultoría empresarial, formación empresarial, investigación e innovación, y finalmente hemos acompañado ese sueño de todo emprendedor de crear el negocio de su vida con nuestro laboratorio de emprendimiento, MIBOR. En este tiempo de crisis hemos recibido y atendido a muchos empresarios preocupados lógicamente porque sus ingresos, rentabilidad y productividad se están viendo altamente afectados por la contingencia que estamos atravesando. Por eso, el día de hoy tenemos una invitación muy especial a cada uno de ustedes, y es que por la asistencia a este webinar podrán acceder a nuestro consultorio médico
empresarial que hemos lanzado en esta temporada de manera gratuita, para que tengan la oportunidad de conversar con nuestros expertos y profundizar en sus retos empresariales y así puedan construir un plan de acción para salir adelante en estos momentos de coyuntura. Entonces, ¿qué deben de hacer? Dar clic en el enlace que les voy a dejar a continuación en el chat para que se inscriban y juntos estemos preparados y comencemos a revertir esta crisis con soluciones innovadoras que se puedan implementar ágilmente y así repotenciar sus negocios. Entonces damos paso en este momento. Si tienen alguna duda, alguna pregunta con respecto al tema del día de hoy. También acabo de compartirles en el chat un mensaje informativo de nuestra corporación Minuto de Dios. Recuerden que juntos somos más fuertes. ¿Habrán algunas preguntas? Bueno, aquí por lo menos, aquí pregunta Alexander, de pronto libros recomendados. Hay muchos libros que podemos tener. Uno de esos es este de cómo ganar amigos e influenciar en las personas. Eso nos lleva también mucho a cuestionarnos. También hay otros libros a nivel de, yo no diría de autoayuda, yo diría que libros que nos permitan como abrirnos un poco a nuestro ser y tratar también de asistir a talleres y todas esas cosas que nos van llevando como a visionar la vida desde otro punto de vista. Entonces, pues hay libros, hay varios a nivel de lo que es el desarrollo personal. Más que todo no es el tipo de libro del positivismo, sino libros que los lleven a pensar. Por ejemplo, hay muchos libros de liderazgo que ayudan mucho a eso, que es John Maxwell. Es bastante interesante porque los hace muy prácticos, entonces eso nos puede ayudar un poquito a mirar eso. Me preguntan aquí la opinión que tiene del mindfulness. Es bueno, sí, es interesante, es una práctica que nos hace ser muy conscientes. Eso también nos ayuda mucho a todo lo que tiene que ver con el tema de ser conscientes y practicar mucho para poder salir de las crisis y ser conscientes. Es muy importante la respiración. Yo pienso que el crear esos espacios de aprender a respirar, eso nos va a permitir mucho poder tener más claridad a la hora de pensar y a la hora de crear estrategias de cómo salir, ¿no? Entonces yo pienso que no es solamente, no es solamente decir yo quiero cambiar, sino que realmente miremos, hagamos un pare y la respiración es como lo clave, ¿no? De por sí el mindfulness habla sobre ese tema también, ¿no? Es casi que todas las culturas, por decirlo así, o las prácticas, las metodologías se basan mucho en la respiración, el saber respirar. Y eso nos permite a nosotros tener como esa claridad. Nos dice Ana Lucía, las habilidades dadas requiere tener mente abierta, porque ya estábamos adaptados a los métodos de trabajo y por la situación. Sí, o sea, nosotros miramos, veníamos como en piloto automático, ¿no? Hacíamos todo muy mecánico
pero no estábamos deteniéndonos y no estábamos mirando la vida con otros ojos, sino siempre es que tenemos, ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer y trabajar y ya. Esto que está sucediendo es algo que nos permite a nosotros como hacer un alto en el camino y empezar nosotros a mirar la vida con otras ópticas, la vida como con mayor detenimiento. Eh, entonces, donde nos permita a nosotros como empezar a reflexionar y empecemos a mirar. Y es algo importante que es lo de la resiliencia, porque a través de esto que nos está sucediendo va a haber mucho dolor, va a haber muchos cambios que son drásticos y que eso genera una incomodidad. Y esa incomodidad y hasta pérdidas, porque puede ser pérdidas tanto de la vida como pérdidas a nivel de economía, de plata, de trabajo, de empleo, de negocios. Y es importante que nosotros empecemos a mirar con resiliencia, ¿no? Conociendo que la resiliencia nos permite reflexionar de lo que nos está sucediendo, de esto doloroso, cómo hago para avanzar. Y ya esto lo tiene que ver mucho es con la parte de la práctica. Y esto tiene que ver mucho es con el yo qué voy a hacer, pero desde un punto de vista ser consciente, ¿no? Y empezar a mirar cómo puedo convertir esto que me sucedió doloroso en algo de una gran oportunidad. Entonces, pues, ¿quién? Ahí están, me decía Luis Evelio que, Fabián está dando algunos títulos sugeridos, sí, bastante interesante, que es bueno, bonito y carito. Bueno, eso sea ya muy relacionado hacia la parte de la empresarial. Quien se ha llevado mi queso también, ese va muy hacia el ser. Dentro de lo de John Maxwell es muy importante también lo del mapa. Es un libro que habla sobre, todo lo lleva desde una analogía de un viaje, de qué es lo que yo necesito para hacer ese viaje. Entonces, este nos permite como empezar a cuestionarnos de hacia dónde queremos nosotros dirigirnos, cuál es el nuevo rumbo que nosotros queremos tener. Y este libro nos puede ayudar mucho en ese aspecto, ¿no? Es de John Maxwell, donde me va a dar ciertos elementos, ciertas herramientas que me van a permitir como empezar a evidenciar un poquito hacia dónde tengo que ir. Entonces, no, pues no siendo más, pues muchas gracias a todos y espero que todos los pequeños tips, porque esto pues lo que le decía, estamos hablando de esto es de un curso de casi 40, 80 horas y pues lo estamos haciendo en una charla, pero pues de todas maneras, pues lo que buscamos con esto es que ustedes sean un poquito, que tengan herramientas para que empiecen a mirar esta crisis con buenos ojos y que la podamos revertir y no quedarnos en el dolor, en la tragedia, sino de lo que perdimos, sino que la gran oportunidad que nos está ofreciendo la vida con todo esto. Entonces, muchas gracias a todos. Y gracias, Vanessa, por la gran colaboración que ha tenido en el día de hoy. Muchas gracias, Rafael. Feliz noche para todos y gracias por la participación el día de hoy. Bueno, Los esperamos mañana. El webinar que tendremos el día de mañana, les informo que será por nuestro canal de YouTube. No será por acá por Zoom, sino en YouTube en vivo. Muchas gracias. Feliz noche para todos. bueno.